Bueno, mis estimados, muy buenas noches. Un afectuoso y cordial saludo con ustedes. Ya estamos dentro del proceso. Angie, David, Haider, Leonardo, Román, tengan ustedes una muy buena noche, una muy buena jornada. Vamos a iniciar muy puntuales en razón a que necesitamos agotar unos temas, unos puntos de importancia y también para que podamos dar lugar a la sesión. Entonces solicitamos las autorizaciones del caso para la grabación de la sesión con fines eminentemente académicos. Y tal y como les comentaba, al inicio hay unas solicitudes de parte de algunos de los compañeros, tres para ser exactos, que no podrían conectarse a nuestro encuentro sincrónico de hoy, fundamentalmente por razones laborales. En ese orden de ideas, pues eh, por obvias razones, y al enviar ellos los soportes del caso, se ha tenido a bien pues, entregar la autorización del caso con el compromiso de que ellos puedan mirar posteriormente la grabación y puedan desarrollar la evidencia que corresponde para el proceso. En ese orden de ideas, nuevamente reiteramos el saludo muy afectuoso a ustedes. Vamos a hacer la presentación general de nuestra eh, sesión de hoy con algunas informaciones de importancia que es preciso dar a conocer. Entonces, nuevamente reiterar, estamos en el desarrollo de nuestro programa de formación en Tecnólogo en Gestión Integral del Transporte, nuestro proyecto formativo que es simulación de escenarios para la gestión integral del transporte, la ficha 283-4371, y ya estamos prácticamente, esta sería la última evidencia de la guía de aprendizaje número 7 en cuanto al componente técnico se trata. Ya prácticamente desde la semana daríamos inicio a la guía de aprendizaje 8, insisto, en la parte eminentemente técnica, que es la última guía del proceso de formación. Entonces, prácticamente ya estamos culminando este ciclo de formación en su etapa lectiva y, por supuesto, los avances han sido importantes. Para hoy nos corresponde la actividad de aprendizaje que se denomina discriminar los parámetros de monitoreo del transporte según políticas de la organización. Y la temática específica a trabajar hace referencia a un documento que está en la plataforma, que está dentro del material de apoyo y que también habíamos compartido con ustedes a través de los medios alternativos de comunicación, en razón a algunas dificultades que vienen presentando las plataformas institucionales, particularmente Sena Sofía Plus y lo propio con el LMS Sayuna, que ha tenido una intermitencia bastante reiterativa en cuanto al mal funcionamiento en estos últimos días y que por supuesto nos ha causado algunas dificultades. Solicitarles nuevamente los dos favores de siempre. El primero a las personas que vayan solicitando el ingreso para que por favor me colaboren con el ingreso a la sesión y quien desee participar o tenga alguna duda, pregunta, inquietud o quiera aportar algo sobre los diferentes temas que vamos a tratar, abrir el micrófono y hacerlo sin ningún inconveniente. Les decía entonces el tema de hoy específicamente y hace referencia al material de apoyo que hemos compartido y se refiere al tema de sujeción de cargas específicamente. No se olviden, estamos en la fase final o fase 4 o fase de evaluación del proyecto formativo y lo que estamos haciendo, de acuerdo a la semilla del programa, es un fortalecimiento de las diferentes temáticas desde el punto de vista de la evaluación como tal de esta simulación de escenarios de transporte. Y para hoy lo que corresponde hacer es una infografía, debe ser en tamaño vertical, un poco más adelante damos más puntualidad a las consideraciones de la entrega, específicamente sobre el tema de sujeción de cargas, cómo debe sujetarse la carga, para qué sujetarse la carga y por qué es importante en este caso minimizar los riesgos a través de una adecuada sujeción. A ese respecto, para hoy 12 de marzo de 2025, pues nuestra agenda de trabajo es la que ustedes pueden visualizar en pantalla. El saludo que lo estamos haciendo, una cordial bienvenida y una felicitación y nuevamente nuestro reconocimiento a ustedes por ser parte de este proceso de formación que, como lo indicábamos hace unos días atrás, resulta muy importante, más ahora que estamos también a puertas de abrir una nueva convocatoria a nivel nacional de este proceso de formación, donde
se presentó casi que un 600% de aspirantes para el total de cupos para este mismo programa, entonces tuvo una acogida muy importante a nivel de país, lo que quiere decir que muy seguramente de aquí a 2 años aproximadamente, un poco más, a 27 meses, ya tendremos bastantes colegas en este bonito programa de tecnólogo en gestión integral del transporte. Ese programa de formación nuevo arranca el 30 de marzo, para el que corresponde a nuestro centro de formación. Vamos a hacer el acompañamiento también, se nos ha designado, y vamos a ir trabajando hasta el mes de junio, que ustedes terminan a la par los dos programas, pero obviamente cada uno será en un espacio diferente, aunque de ser necesario y de facilitarse las cosas, podríamos hacer algunas integraciones importantes como para también compartir un poco más y de pronto profundizar o afianzar algunos conocimientos. En cuanto a la información general, debo comentarles que ya se hicieron de nuestra parte o de mi parte las gestiones para que se nos asigne el instructor que corresponde a la última competencia básica, específicamente del tecnólogo que estamos cursando. En ese orden de ideas es la competencia que se relaciona con ciencias naturales y física. Por la naturaleza propia de este programa de formación de gestión integral del transporte, corresponde más una estructura muy orientada a la parte de física como tal. Y ya se hicieron las gestiones de la semana anterior, tal y como quedó acordado en el compromiso de nuestro anterior encuentro sincrónico, y se nos ha designado un profesional, un instructor. Él se desempeña como instructor adscrito a la planta de personal del centro. Es un instructor del área de CENOVA o de investigación y obviamente con un dominio muy importante en el área de la física. Entonces ya el día de ayer se compartió con él la información general, todo el tema de guía de aprendizaje, contenidos, estructura curricular, y estamos pendientes de desarrollar una reunión. Creería yo que entre el viernes y el lunes nos estamos reuniendo con él para hacer la aproximación y de una vez plantear la fecha de presentación del instructor a ustedes y por supuesto ya las concertaciones de las actividades de esas 48 horas que vamos a trabajar. El instructor se llama Carlos Rosero, es el ingeniero Carlos Rosero. Es un profesional de un muy buen nivel, un importante nivel. De hecho, tuvo la oportunidad de trabajar con nosotros también en Tecnoacademia hace algunos años, cuando yo estaba a cargo de una de las coordinaciones. Incluso tuvo la oportunidad de llevar a unos chicos y de representarnos él en uno de los eventos más importantes de microscopía electrónica de barrido que hay en el mundo, en Washington, Estados Unidos. Entonces, es un muy buen profesional y aspiramos y esperamos pues que podamos compaginar lo suficiente en este programa de formación para que el acompañamiento que se hace en este fortalecimiento de esta cuestión de la física y de las ciencias naturales para ustedes sea importante. Entonces, creería yo que a tardar la próxima semana estamos iniciando ya con la competencia de física, y eso es muy importante puesto que tal y como lo advertíamos la sesión sincrónica anterior, el cronograma se mantiene, no tiene modificaciones, no se trastoca, y la preocupación de algunos de ustedes que era, bueno, ¿y qué va a pasar si no se logra iniciar en marzo? Pues ya queda prácticamente desvirtuada y terminaremos a tardar a finalizar de abril ya con la totalidad de las competencias básicas transversales y solamente quedando pendientes estas competencias técnicas de la guía de aprendizaje número 8 y por supuesto el fortalecimiento que se está haciendo con bilingüismo con la instructora mía. Eso en cuanto a la información general. También quiero comentarles y quiero pedirles un favor. Vamos a abrir un espacio ahora para que por favor ustedes nos colaboren. Ya está lista la encuesta de evaluación del quehacer del instructor, en este caso para este servidor, específicamente para las competencias del área técnica que he tenido la oportunidad de acompañar con ustedes desde el pasado 11 de septiembre de 2023 cuando iniciamos con la inducción. Y en nuestro primer encuentro, que ustedes recordarán, fue el día 13 de septiembre del año 2023. Entonces, de allá acá, todo el recorrido que hemos tenido y todo el proceso que hemos podido acompañar, para que por favor ustedes tengan a bien valorarlo con corte a hoy y nos puedan hacer las recomendaciones necesarias que nos permitan mejorar o crecer en este importante proceso. Debo comentarles que para efectos de garantizar
tanto el adecuado funcionamiento del proceso de recopilación de información. Se hicieron algunas pruebas. Por supuesto, esas pruebas o esa información se remite de manera directa a las partes interesadas en este caso, que son las que orientan las oportunidades de mejora que debamos resolver de así a verlas, o simplemente potenciar las buenas prácticas que se puedan tener, que es otra de las posibilidades. Eh, Está dentro de un forms o de un formato, es por supuesto anónima, no pide registro de correo electrónico ni nada que se le parezca, simplemente pide los datos de los programas de formación para efectos pues de que las partes interesadas sepan a qué tipo de programa y a qué instructor se dirige. Entonces, de información general, pues les pedirá la fecha, que será la fecha de hoy. Les pide también el nombre del programa de formación, que es la tecnología o el tecnólogo en gestión integral del transporte. Les pide la ficha, que es la 283-4371, y el nombre del instructor al cual se aplica la valoración, que en este caso es este servidor, Milton Mauricio Mora Martínez. Entonces, les vamos a robar un poquitico de tiempo y les pedimos el favor, como estos son procesos en los que se hace seguimiento o pueden ser objeto de auditoría, cada uno de ustedes, cuando diligencie el formulario, por favor, haga la captura de la pantalla de la finalización para que guarde también las evidencias. Como ustedes conocen, todo en el SENA es a través de evidencias y esto constituye parte del portafolio de evidencias de cada uno de ustedes. Entonces, por favor, estar como muy prestos, muy pendientes para dicha actividad, que la vamos a procurar hacer en línea, y a las personas que no se lograron conectar, por supuesto quedará pues disponible el forms para que lo puedan diligenciar. En el punto 2 haremos una fundamentación específicamente del tema de sujeción de cargas, de manejo y acomodación de cargas. Les compartimos un documento bastante importante, bastante interesante, bastante amplio también, que está en la plataforma, y lo compartimos también a través de los grupos de apoyo para que ustedes lo puedan apropiar y les sirva de base para el desarrollo de la evidencia de hoy, que será una infografía específicamente del tema de sujeción de cargas. Con esa misma infografía, pues haremos la valoración de aprendizajes. Si la plataforma LMS lo permite, haremos una verificación de cómo están los datos o la actualización de datos, aunque somos conscientes, y como lo hemos venido conversando con ustedes a través del grupo de WhatsApp, hemos tenido en estas 2 semanas mucha intermitencia en las plataformas, tanto en Sena Sofía Plus como en Sayuna, y pues eso dificulta la labor. De hecho, eh, ahorita, por ejemplo, ustedes pueden observar que tenemos serias dificultades. Estábamos en el proceso de tratar de revisar, se comunicaba conmigo uno de sus compañeros, Andrés, a fin de mirar y de resolver un tema, porque al colgar la evidencia no se cargó el adjunto, pero como ustedes pueden observar, en nuestro caso, siendo las 7:21, no nos deja el acceso todavía, aparece un error en la página que estoy mostrando y reiterando en la pantalla. Entonces, pues son situaciones que se nos salen de las manos, pero que, al igual que lo que pasó la semana anterior, nos obligan a ampliar un poquito las fechas de entrega de las evidencias para que ustedes tengan la tranquilidad de que serán valoradas de manera completa, ya que no es responsabilidad de ustedes el asunto. La evidencia anterior estaba con corte de entrega hoy, pero hemos tenido estos inconvenientes, habrá que ampliar un par de días esa entrega. Las demás se mantienen con las fechas inicialmente concertadas y previstas y que están en el cronograma y ustedes conocen, con el objeto pues de que el programa de formación en efecto terminemos tal y como está previsto, a tardar el 4 de junio en su etapa lectiva. Otra parte de información también, se hizo las gestiones con el centro de formación y ya estamos en la programación de las charlas relacionadas con el acompañamiento para el desarrollo de su etapa productiva. Entonces, en la semana anterior a Semana Santa, es decir, la segunda semana de abril, desarrollaremos el primer encuentro, contaremos con el apoyo de los profesionales necesarios para que en este mismo espacio, en el día miércoles que corresponde, hagamos la aproximación y hagamos la socialización tanto de los documentos que ustedes deben ir preparando como de las alternativas que se tienen para el desarrollo de su etapa productiva. También ya está debidamente programado y resuelto el tema. Y para finalizar, haremos pues unas conclusiones y un cierre para el proceso.
Eh, ¿Alguna inquietud, algo que resolver con respecto a la agenda? Los escuchamos, por favor, antes de dar inicio. Profe, la pregunta. Sí, Yo señor, sí siga, tengo. por favor. En cuanto a correr la fecha, ¿se modificaría el cronograma? No, señor, lo que estamos haciendo es exactamente lo que hicimos la semana anterior. Entonces, la evidencia anterior tenía fecha de vencimiento del día 5. Como 2 días no tuvimos disponibilidad de plataforma, dejamos que la entrega se pueda hacer hasta el 7, ¿de acuerdo? Pero la evidencia de hoy no se corrió. Entonces acaba de pasar lo mismo, simplemente a la evidencia que tuvo una dificultad ampliamos la fecha de entrega, pero las demás no sufren ninguna modificación, porque igual, a pesar de la indisponibilidad de la plataforma, a través de este espacio y de estos medios estamos haciendo la fundamentación, estamos acompañando el desarrollo de la evidencia, estamos aclarando y precisando las dudas, entonces no modifica para nada el cronograma, ¿de acuerdo? Ah, ok, profe. Y otra pregunta, profe. En cuanto Sí, a la señor. charla que nos van a dar para hacer la etapa productiva, ¿va a ser el 9 de abril? Sí, aspiramos que sea el 9 de abril de no tener ninguna novedad. Y si de pronto tuviésemos alguna particularidad, porque igual nosotros vamos a estar trabajando hasta el miércoles santo, podría hacerse ese encuentro también el día miércoles 9. Ese encuentro lo partiríamos o lo dividiríamos en dos, uno que es la fundamentación y la parte técnica del desarrollo de la evidencia y el acompañamiento con los profesionales encargados para asesorar todo el tema de etapa productiva. Ah, ok, profe. Muchísimas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algo que resolver, por favor? Profe, antes de, buenas noches, qué pena. Buenas noches, siga. Profe, antes de cualquier cosa, sé que es fuera del tema, pero los que no hemos podido hacer la prescripción de las pruebas, a ver, T y T, Exacto, ¿qué eso vamos mismo iba a a hacer? preguntar. A ver, en ese caso sí me dejan bastante inquieto porque déjenme mirar a ver si Diana nos responde. De una vez le voy a poner un audiecito. Muy buenas noches, Diana, con Mauricio Mora, dame un grande favor. Lo que pasa es que estoy en el encuentro sincrónico con los chicos del Tecnólogo en Gestión Integral del Transporte, ficha 283-4371. Y tenemos algunos casitos de algunos de los chicos que aún no han podido hacer la inscripción a pruebas TIT. Entonces quedamos atentos a ver qué información nos puedes entregar, por favor. Bien, de una vez he enviado un mensajito de voz a la encargada para que nos resuelva, porque como ustedes me podrán entender, pues son temas de competencia y resorte exclusiva de ellos y son ellos los que tienen la información. De todas maneras, en el caso de que no tengamos respuesta dentro del encuentro, yo mañana temprano o en horas de la mañana o en la tarde haré la visita correspondiente hasta las oficinas de bienestar al aprendiz con el objeto de llevar la inquietud, en este caso de José Román y de Steve, ¿de acuerdo? Profe, muchas gracias. Vale, con Muchas gusto. gracias, profe. Bueno, señor. Bien, ¿algo más que resolver? Seguimos. Bueno, entonces estamos bastantes personas conectadas, estamos 12. Ahora lanzaremos una propuesta mientras vamos desarrollando la temática para que podamos también avanzar un poco o lo suficiente en el desarrollo de la evidencia. Bueno, una reflexión importante. Sabemos todos y pues la vida, el universo, Dios y en quien creamos nos ha puesto en este escenario bonito de la gestión integral de transporte. Entonces, una reflexión que está en pantalla. El transporte mueve al mundo y su adecuada gestión es una oportunidad de hacer un mejor vivir y existir. Tú serás el mejor gestor de esta hermosa actividad. Sin lugar a dudas, cada uno de ustedes, con su entrega, con su profesionalismo, con su experiencia, con su dedicación y con todo lo que podamos aprender a lo largo de la vida, sin lugar a dudas, hará de que el transporte cada vez sea aún más importante de lo que es y siga moviendo al mundo. Entonces, es una invitación muy, muy, muy importante a que esto nos llene de pasión, nos llene de orgullo, pero sobre todo
de energía para culminar ya este tramo cortico que nos queda pendiente, que prácticamente sería abril un mes, a mayo 2 meses, prácticamente 2 meses y medio del proceso de formación, y ya habremos culminado y ya no quedará sino la puesta en práctica de los conocimientos en su etapa productiva o seguir laborando en las empresas que ustedes están, pero con actividades afines al quehacer. Y Dios mediante, a tardar en el mes de diciembre, aspiramos que ustedes ya puedan estar certificados como tecnólogos en gestión integral del transporte en Colombia. Vamos a hacer la fundamentación de la temática, entonces recordarles la evidencia que se pide y que tiene como fecha límite de entrega el próximo miércoles. Una sugerencia ahí, dada la particularidad que se está presentando con las plataformas SENA, si sugerimos adelantar a la mayor brevedad posible las evidencias, hacerlas cuanto antes y tratar de colgarlas en plataforma lo más rápido posible, por si se presenta alguna novedad, tener unos días, unas cuantas horas, si se quiere, para poder resolver, que no nos vaya a pasar lo que nos pasó hoy, por ejemplo, o nos está pasando hoy, una caída bastante fuerte, una intermitencia desde los últimos 2 días, y hay algunas personas que trataron de subir hoy la evidencia, incluso me compartían la evidencia desarrollada por otros medios, pero como es de su conocimiento no podemos tenerla en cuenta porque es un proceso virtual a través de plataforma. Sin embargo, esa particularidad, y dado que la evidencia en teoría se vence hoy, pues no nos da chance como de tratar de revisar o de tratar de hacer una apreciación o aproximación o la posibilidad de una corrección, o como en otros escenarios que nos pasó también hoy, no se pudo cargar el adjunto y obviamente hay que eh, habilitar la plataforma para generar un nuevo intento. Y al no tener disponibilidad de plataforma, pues eso se complica. Entonces la invitación, apenas ustedes puedan desarrollar la evidencia, cargarla de manera pronta para que tengamos unos días de lapso y poder resolver cualquier inquietud. En ese orden de ideas, la evidencia específicamente es una infografía, entendida la infografía como una representación gráfica. Esa representación gráfica es tanto de procesos como de diagramas visuales, y de lo que se trata es que una infografía sea atractiva, que tenga texto poco pero suficiente para explicar un tema, que tenga gráficos o imágenes alusivos al tema y que nos permitan explicar, en este caso, cómo debe hacerse la sujeción de cargas. La infografía se utiliza para explicar tanto de manera gráfica como textual un procedimiento. Para el caso, insistimos, todo el tema de sujeción de cargas. Una infografía puede hacerse en cualquiera de las plataformas que ustedes manejen. No hay ningún inconveniente, pues se recomienda, por ejemplo, Canva, GoCore, puede ser PowerPoint, o puede ser cualquier otro programa que ustedes puedan utilizar y que les pueda facilitar la elaboración. Incluso hay personas que trabajan infografías en Word o en Excel, o ya en herramientas un poco más avanzadas, más orientadas como a la parte gráfica o de diseño. Entonces no hay ningún problema, el único requerimiento es que sea entregada en formato JPG de imagen o en PDF. No hay ninguna dificultad, en cualquiera de los dos se puede hacer. En ese orden de ideas, la infografía debe ser muy ilustrativa, pero debe ser llamativa sin caer de pronto en la saturación. Por lo tanto, se recomienda pues que haya una combinación de colores, que haya armonía, que haya coherencia, y sobre todo que el diseño y los elementos de relevancia nos lleven a explicar el tema central, que para el caso es todo el tema de manejo de cargas y acomodación de cargas a través de la sujeción. Hay una recomendación importante, y es que para poder facilitar la comprensión del lector de esta infografía que ustedes van a trabajar, se lo trabaje en formato vertical, ¿de acuerdo? Es decir, en la hoja hacia abajo, para que quede un poco más legible o un poco más extensa, si se permite el término. Hay algunas personas que han utilizado, en este caso de las gráficas y demás, más de una hoja, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Y obviamente al subir a la plataforma, pues subirán los archivos que sean necesarios. Pero por lo general, las infografías se componen de máximo 2, 3 páginas, máximo. Por lo general, en una página está perfecto. Como les indicaba al inicio, para elaborar esta
infografía hay un documento que está en el material de apoyo y que también se anexó o se adjuntó al grupo de apoyo a través de otros medios para que ustedes lo puedan consultar y se puedan basar para la elaboración del documento. Este documento se llama Manual de Prevención de Carga y Estiva en el Transporte. Es un documento bastante generoso, bastante extenso, muy bien explicado, muy buenos gráficos. Y también dentro de la plataforma Sayuna o LMS Sayuna hay una presentación importante que también traemos hoy dentro de la presentación que vamos a hacer para que usted tenga mayor precisión y claridad sobre cómo debe manejarse la temática de sujeción de cargas. Vamos a hacer una propuesta, si ustedes tienen a bien, después de hacer la fundamentación, dentro de las personas o con las personas que estamos aquí, podríamos delegar a cada uno de ustedes para que haga, por ejemplo, una definición y defina una imagen. Podríamos compartir esa información, tanto en texto como en imágenes, a través del chat de este encuentro. Y a partir de esa información que vayamos recopilando, todos tendrían insumos suficientes para montar ya su infografía y dejarla lista y poderla colgar. Entonces, una vez terminemos la fundamentación, hacemos la consulta y si tienen a bien, hacemos ese ejercicio interactivo para dejar esa evidencia prácticamente terminada el día de hoy y que no reste sino colgarla en plataforma e inmediatamente tengamos disponibilidad de la misma. Bien, para la infografía también ustedes pueden utilizar las imágenes que estamos trabajando o el texto que estamos trabajando, no hay ninguna dificultad. Una recomendación especial: estamos recibiendo muchas evidencias sin sus datos. Es muy importante y muy necesario que todas sus evidencias lleven sus datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el tema de mapa de riesgos, hubo muchos mapas de riesgo que obviamente sabemos quién los remitió porque se hace desde su usuario y con sus contraseñas, eso es claro. Pero para efectos de control interno, para efectos de una revisión, de una auditoría, de una supervisión, todo documento debe corresponder a un autor. Entonces es muy importante que ustedes identifiquen cada una de sus actividades con sus datos personales y por supuesto los datos del programa de formación. Entonces creo que en este último tramo vamos a ser un poco más exigentes con ese asunto y obviamente debemos considerar no tener la valoración más alta en el caso de que falten esos elementos de identificación de cada evidencia. Entonces, por favor, solicitarles y reiterarles la importancia de identificar cada una de sus evidencias, ¿de acuerdo? Ya volviendo al tema de sujeción de cargas, ahí tenemos unas gráficas que nos hacen un panorama, un abrebocas de la importancia y de cómo se pueden sujetar cargas. Arriba en la pantalla, donde estamos señalando por acá, hay una sujeción de cargas de carácter tubular. Entonces es muy importante porque son las que más tienden a moverse o más tienden a sufrir con las operaciones tanto de carga, descarga y transporte. Hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces la sujeción es muy importante y como ustedes pueden observar, se hace en este caso a través de correas que le llamamos generalmente eslingas, unos seguros o ganchos y por supuesto en el piso unos bordes o unas trabas, como le quieran llamar, con el objeto de evitar al máximo que sufran tanto movimiento como daño, deterioro y por supuesto puedan causar accidentes. Ya en la parte superior derecha tenemos otro tipo de sujeción de cargas a través de arnés de seguridad o a través de red tipo arnés, con el objeto de mantener las cargas lo más compactas posible y evitar que sufran algún daño o deterioro o que puedan causar igual algún inconveniente. En la parte inferior izquierda también hay unos silos ahí, entendidos los silos como algunos elementos que contienen X producto y que son bastante voluminosos y fuertes y que necesitan ser anclados a piso y tensionados para que se pueda hacer una movilización segura. Y en la parte inferior derecha también, un proceso muy similar, solamente que ya no con cargas tipo silo, redondas o cilíndricas, sino incluso en cajas o caja pallet que se denomina normalmente. Y en esa imagen podemos observar algunos de los componentes que se utilizan, desde las cintas o eslingas, pasando por los ganchos o seguros y teniendo también topes o bordes o trabas para impedir al máximo los movimientos bruscos de la carga y por supuesto
generar la mayor cantidad de condiciones seguras para el transporte, traslado, carga y descarga de las mercancías. Bien, como lo hemos dicho entonces, se trata particularmente de evitar, ante todo, de que las mercancías y los componentes que conformen la carga, la mercancía, los sistemas de seguridad, se tiendan a deslizar o basculen o se muevan de manera brusca y obviamente de manera deliberada en cualquier dirección, ya que eso puede afectar, en primer lugar, el punto o el centro de gravedad de los medios de transporte y segundo, pueden ocasionar incidentes por mala ubicación de carga, como por ejemplo volcamientos. Todo ese tema reviste un componente fundamental y creo que ahorita ustedes pueden comprender ya de manera más precisa por qué razón la competencia básica de física se ve ahorita en esta parte del proceso de formación. Porque de alguna manera es prudente que en esa competencia de física ustedes tiendan a manejar un poquitico más o a recordar mejor los conceptos específicos, por ejemplo, de centro de gravedad, de puntos de equilibrio, de sujeciones, de tensiones. Entonces es bien importante el asunto. Entonces, como ustedes pueden observar, pues vamos de una manera como muy articulada con el proceso, de tal manera que se pueda desarrollar o que se pueda hacer una muy buena gestión de las cargas. Hay que tener en cuenta que denominamos carga a toda aquella mercancía que es susceptible de almacenamiento, transporte y manipulación tanto de carga como descarga. Es decir, todo lo que se vaya a movilizar, independientemente de que sea para venta o para custodia o para traslado o simplemente para posesión, pues debe moverse y como tal, al moverse se genera el nombre de carga. Y toda carga, por obvias razones, deberá distribuirse o deberá disponerse en un medio de carga, que para el caso será un vehículo. Pero hay que tener en cuenta también que no solamente movilizamos cargas en vehículos, sino que dependiendo del modo y del medio utilizaremos otro tipo de elementos de transporte importantes. Entonces movemos cargas, por ejemplo, con equipos para la movilización como montacargas, elevadores, traspales, pero también los movemos en camiones, en tractomulas, en tractocamiones, en buques, en aviones, en helicópteros, en barcos, en barcazas y en toda la cantidad de medios posibles. Y siempre que hagamos esas operaciones, las cargas deben estar adecuadamente sujetas y adecuadamente preparadas para minimizar al máximo los riesgos que se tienen en la operación del transporte. La principal razón para que las cargas tengan una correcta o adecuada sujeción es para minimizar los accidentes hacia las personas, porque es claro y es puntual y es bueno reiterar que el mayor activo que tiene la humanidad, pues por obvias razones es el ser humano. Digamos que, por ejemplo, las pérdidas materiales, las pérdidas por accidentes en cuanto a equipos, elementos, incluso la misma carga o mercancía, podría solucionarse o no tiene una connotación de gravedad tan alta como aquella que sufren las personas. Entonces, el objetivo principal de la sujeción de cargas es minimizar los accidentes y evitar accidentes graves hacia las personas. Y después ya hacia la mercancía y obviamente hacia los vehículos, hacia los modos, medios de transporte mejor y también hacia los elementos con los que movilizamos esas cargas. Y solo para citar un ejemplo, una carga que no esté adecuadamente preparada, que no esté adecuadamente sujetada, incluso en un transpallet o en una transportadora manual de pallet, como la quieran llamar, podría ocasionar un accidente y podría ocasionar pérdidas de todo tipo. Entonces hay que hacer un ejercicio bien importante, bien interesante, muy responsable para sujetar esas cargas. Ahora bien, para que esa sujeción de carga sea correcta, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta el peso de la mercancía que se va a movilizar. Creo que todos ustedes y nosotros hemos tenido experiencias o hemos visto experiencias particulares, ¿no? Es normal, por ejemplo, mirar en algunas carreteras, no solamente del país, sino a nivel internacional, que cuando se vara un vehículo, entre comillas, sufre una avería, lo primero que hacen es atarlo con una soga y alarlo, situación que por el Código Nacional del Tránsito está prohibida, pero se mira, se hace, se ve. Es normal también mirar, por ejemplo, que cuando se hacen algunos operativos o algunos traslados en las famosas grúas o en los famosos planchones o cama baja,
A veces, como los trayectos son cortos, se suben vehículos sin las debidas precauciones y sin encadenarlos o sin asegurarlos con las eslingas, por ejemplo, eso tiende a verse. Y en las ciudades pequeñas o en los pueblitos, eso sí que es más recurrente, puesto que no hay autoridad de tránsito que haga el ejercicio del control. Entonces, son situaciones que tienden a generar unos riesgos muy altos y que obviamente no tienen en cuenta ni el peso, ni el tipo de cargas, ni los vehículos con los que se está haciendo la operación o los equipos con los que se está haciendo dicha operación. ¿Qué otra cosa también hay que tener en cuenta? Pues las dimensiones de las cargas que vamos a movilizar y que deben sujetarse. Y también un tema fundamental que son los famosos puntos de anclaje. No de cualquier parte se puede sujetar una carga. Hay que hacer un estudio muy minucioso, muy riguroso, que está dentro del material de apoyo que hemos compartido con ustedes, de donde se puede sujetar las cargas y de donde se tiene realmente un control para que la movilización brusca de las mismas no se materialice. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante y nuevamente el llamado para que ustedes vayan apropiando el material, vayan haciendo la lectura de ese manual para que ustedes estén como muy al tanto. Cabe resaltar que todo este tema está debidamente procedimentado en unas normas técnicas específicamente y cada una de las normas define hasta qué peso y con qué tipo de características debe hacerse la sujeción de esas cargas. Otro tema importante, si bien es cierto, hay muy pocas cargas que se sujetan sin necesidad de ser embaladas, por ejemplo, las extradimensionadas o la maquinaria, pues resultaría muy difícil, por ejemplo, embalar una maquinaria amarilla para transportarla y luego sujetarla. Eso no se da, es costoso y realmente inviable, pero digamos que en un altísimo porcentaje la mayoría de cargas o de mercancías deben ser primero embaladas para facilitar su manipulación y posteriormente deben ser sujetas o deben anclarse para el transporte cuando así sea necesario, ¿de acuerdo? Pero, repito, hay casos muy excepcionales en los que no es necesario el embalaje para la sujeción. Por ejemplo, cuando vamos a movilizar un vehículo que no es nuevo, pues él no está embalado, simplemente se hace el aseguramiento, la sujeción desde los puntos y hacia los puntos de anclaje de manera correcta y adecuada. Y en muchos casos la carga o las mercancías también deben tener una estiba adecuada que permita una sujeción adecuada. Más que todo cuando son componentes pequeños o frágiles, necesitan ser correctamente embalados, correctamente estivados para poder generar una sujeción adecuada. A ver, regálenme un minutico mientras miro este datico. Parece... No. Pensé que me habían respondido de bienestar, pero todavía no. Bien, entonces, como lo veníamos indicando, para el tema de sujeción de cargas hay dos elementos básicos que hay que trabajar. El primero es la estiba, y vamos a entender la estiba como la colocación y distribución de las mercancías de forma segura dentro de, en este caso, un contenedor, una caja o un remolque o un furgón de camión o de un vehículo de transporte, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente para hacer una adecuada estiba, pues utilizamos plataformas que nos permitan hacer ese estivado de las mercancías, de tal manera que podamos facilitar su movilización, su carga, su descarga y, por supuesto, su adecuada ubicación dentro del transporte. Cuando se utilizan las estivas, por obvias razones, pues habrá que tener precaución y la mercancía que está sobre las estivas deberá estar debidamente protegida y debidamente asegurada. Es la forma más fácil de sujetar cargas, puesto que simplemente se hace el arrume de las cajas, se prepara la estiba, se envuelve en papel termoencogible por lo general, o papel stretch para transporte de mercancías, se colocan esquineros para proteger los embalajes de los productos, y una vez hecho ese procedimiento, se lleva a cabo ya la paletización como tal, es decir, el envolvimiento de la carga, y se asegura generalmente con precintos o con cintas de seguridad. Se colocan algunos accesorios que permitan que la mercancía quede debidamente preparada y que se evite al máximo el movimiento brusco e involuntario de la misma. Hay que tener en cuenta que una de las principales fuerzas que opera para que las mercancías tiendan a moverse
es la inercia, ¿no? Es decir, se entiende la inercia como la fuerza que ejerce un cuerpo ante un movimiento y es una fuerza contraria. Es lo que nos pasa en el vehículo. Cuando el vehículo gira hacia la derecha, nosotros como pasajeros tendemos a corrernos hacia la izquierda. Y lo propio pasa con las mercancías y cargas. Entonces, la adecuada sujeción trata de controlar un poquito ese tema y, por supuesto, da garantías para que la inercia no provoque movimientos bruscos que puedan afectar, en este caso, la estabilidad de las personas, las mercancías, las cargas y los medios de movilización de las mismas. Hay otro concepto muy importante y ya es para mercancías mucho más grandes o para mercancías que están en este caso en elementos de contenerización, que precisamente son los contenedores, o también aplica para mercancías extra largas o extradimensionadas. Y para ellos se utiliza un término que se llama trincaje. El trincaje entonces será un proceso para sujetar mercancías grandes y lo que hace el trincaje es bloquear firmemente esas cargas mediante algunos instrumentos que nos permiten mantenerlos unidos o que nos permiten mantenerlos sujetos. El trincaje es muy propio de la operación de transporte, más que todo marítima, pero también se utiliza en tractocamiones o tractomulas y es de obligatoria utilización también en el transporte aéreo. Tal y como lo indicábamos, el adecuado trincaje no es otra cosa que anclar a través de sistemas de sujeción avanzados muy fuertes para evitar desplazamientos bruscos o volcamientos del contenido dentro de los medios de transporte que pueden ocasionar una pérdida de control de los mismos. Entonces, no se olviden, son dos elementos fundamentales básicos que deben estar en la evidencia que ustedes van a presentar. El primero, el tema de estivas, y el segundo, el tema de trincaje. Ahora bien, tanto para el manejo de estivas como para el trincaje, hay que tener en cuenta algunas medidas de prevención y de protección en el manejo de cargas. Lo primero que hay que estudiar, repasar, comprender es el cálculo de las fuerzas, es decir, empezar identificando cuál es el peso de la mercancía, identificar cuál es la naturaleza de la mercancía y los posibles movimientos a los cuales la mercancía podría verse expuesta en un determinado trayecto o transporte. A través de ese conocimiento se puede hacer un cálculo de fuerzas teniendo en cuenta precisamente las dimensiones de la mercancía más el peso, con el objeto de que utilicemos los elementos más apropiados para la sujeción de esas cargas. En segundo lugar, hay que tener muy en cuenta las normas básicas de seguridad en la sujeción de la carga y en la circulación. No es posible, bajo ninguna circunstancia, que pasen cosas como, por ejemplo, que se va a trincar o se va a asegurar un vehículo o una carga extradimensionada y que la persona que está haciendo el aseguramiento de los ganchos o de las eslingas o del trincaje como tal, no esté colocado guantes de seguridad, no tenga botas con puntera, no tenga casco de protección. No es posible. Lo principal es que se utilicen las normas básicas de seguridad para esa operación, porque estamos hablando de riesgos altos y de riesgos inminentes por el peso y el volumen de las cargas. Tercero, hay que conocer los métodos de sujeción en detalle. También hay una descripción muy importante de todos los métodos, cómo se hacen, qué se utilizan. Y por supuesto, cuál es el más recomendable para cada tipo de mercancía o carga, dependiendo del medio de transporte o del equipo que se vaya a utilizar para mover dicha carga. En cuarto lugar, hay que tener muy claro y hay que conocer cómo debe hacerse la distribución de las cargas sobre camiones, que es como lo más regular o particular que hacemos nosotros en gestión integral del transporte y que ustedes van a hacer. Entonces es muy importante saber cómo debe distribuirse, por ejemplo, no sobrecargar un lado, porque tiende a haber volcamiento. Por ejemplo, no dejar cargas sin asegurar a los lados y que estén en la mitad, que puedan correrse. Eso no puede pasar. Entonces, dependiendo de la cantidad y del volumen de las cargas y mercancías, hay que hacer una distribución adecuada de ellas sobre los camiones. Y por último, hay que conocer de manera muy importante los equipamientos de los vehículos, es decir, los puntos de anclaje, si tienen correas, si tienen cadenas, si tienen puntos de sujeción, si no los tienen, con el objeto de que podamos prevenir y definir de la manera más adecuada cómo se van a sujetar dichas cargas. Aquí he traído un resumen bastante cortico de algunas normas
que nos van a permitir, primero, conocer qué tipos de amarres y de accesorios debemos utilizar para asegurar cargas, y segundo, pues dejarles ya a ustedes la iniciativa para que puedan consultar las normas específicas de base para la utilización de las herramientas o de los mecanismos de sujeción. Entonces, hay una norma que agrupa absolutamente todo lo que tiene que ver con amarres y accesorios para el manejo adecuado de cargas y mercancías, y es la norma UNE 12195. Es una norma de carácter internacional aplicable a todos los países y que obviamente también tiene correspondencia con normas como las ISO o las NTC, que son propias para Colombia, las ISO internacionales, y que nos permiten pues tener un conocimiento pleno de cómo debe hacerse. Y esta norma 12195 tiene unas subdivisiones, por ejemplo la 12195.1 es la parte de fundamentación, conceptos, criterios, y de ahí empieza la 2, la 3, la 4, donde se va desglosando qué tipo de elementos son los que hay que utilizar. Por ejemplo, la UNE 12195-2 son las cintas de amarre, o lo que llamamos eslingas. La número 3 es la de cadenas de amarre, cómo se hace el amarre o la sujeción de cargas con cadenas. Por ejemplo, esto es propio para el transporte de vehículos, de maquinaria, de accesorios para la industria más que todo. Y la 4 ya es qué tipo de cables y cómo se deben utilizar los cables de acero para la sujeción de cargas. Este es muy propio, por ejemplo, para extradimensionadas y para transporte marítimo. Por ejemplo, para asegurar grúas, para asegurar componentes o partes de la aeronáutica. Entonces se utilizan generalmente cables de acero. Cabe resaltar entonces que este grupo de normas y que se subdividen en 1, 2, 3, 4, es lo que se denomina combinación de sistemas de sujeción y normas generales de utilización de elementos para amarres y sus accesorios. Porque puede darse el caso, y es muy común ver, que no solamente utilicemos un tipo de amarre, sino que hagamos algunas combinaciones. Porque, como ustedes se han podido dar cuenta, en los buques no solamente va un tipo de mercancía por lo general, sino muchos. Y en esos buques, por ejemplo, es muy probable que necesitemos cintas, cadenas y cables. Entonces hay una combinación, hay una reubicación, hay una adecuación, hay un control de pesos, de volúmenes, y obviamente los sistemas de amarre pueden combinarse y pueden hacerse una utilización de manera más apropiada o adecuada. Recordarles este tema, no se olviden, para que la sujeción y la fijación de la carga sea adecuada, hay que definir primero el embalaje, hay que verificar que el embalaje está muy bien hecho, y si la mercancía o la carga no requiere embalaje, que tenga puntos de sujeción y anclaje. Segundo, hay que estar muy pendientes del enganche. La mayoría de incidentes o accidentes en gestión, en este caso de movilización de carga, se dan por fallas en los enganches, ya sea en los puntos de anclaje o en los puntos de sujeción de la mercancía. Tienden a haber malas colocaciones o inadecuadas colocaciones, o pueden haber rupturas, o puede haber cualquier situación que permita que el enganche no sea preciso, y eso genera dificultades, incidentes, accidentes y por supuesto pérdidas. El tercer punto, hay que tener en cuenta que es fundamental que aparte de los sistemas de inmovilización, se trabaje sistemas de bloqueo o sujeción por bloqueo. Entendido el bloqueo como la disposición de algunos elementos para minimizar al máximo el movimiento, es decir, no solamente se sujeta la carga, sino que se asegura de que de soltarse la sujeción, ellas no se muevan bruscamente, sino que estén realmente bloqueadas. Y para eso se utilizan, por ejemplo, cuñas, es decir, pedazos de materiales X para evitar que ellas se deslicen. Se utilizan cantoneras, es decir, tramos o una especie de bloques para que se pongan en los sitios que quedaron con vacío. También existe la posibilidad de hacer bloqueo con barras, también bloqueo a través de paneles. Hay opciones de bloqueo con relleno, por ejemplo, para mercancías frágiles es muy común hacerlo, por ejemplo, cuando se transporta medicamentos y las cajas no quedan a full en una estiba o en un medio de transporte, entonces se hacen rellenos con, por ejemplo, plástico de burbujas o con algunos materiales que absorben impactos, con el objeto de que el movimiento sea lo más limitado posible y de haberlo que se pueda amortiguar. Y obviamente hay unas formas de bloqueo adicionales que no están contenidos en los primeros literales que estamos viendo, que también pueden ser utilizados.
Por ejemplo, hay unos sistemas de bloqueo por elevación. Eso es propio de algunos vehículos de alta gama. Entonces, aparte de que lo sujetan y lo amarran con cintas de seguridad, lo elevan del piso de tal manera que no sufra impacto con el piso y que siempre esté en un sistema de péndulo para tratar de evitar al máximo cualquier daño o cualquier rayón o cualquier ruptura. Vuelvo e insisto, el ejemplo más típico son los carros de alta gama. Bien, dentro del material de apoyo que les compartíamos, en la parte final hay un anexo que se llama Guía Rápida sobre las sujeciones y de manera gráfica y de manera muy simple nos invita a reflexionar sobre algunos temas de importancia. El primero, las condiciones para sujetar la carga. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para sujetar la carga? Que lo que debemos hacer es evitar el deslizamiento de la carga. Dos, que debemos evitar la inclinación de la carga en todas las direcciones, no importa en cuál, siempre y cuando haya la opción o la posibilidad de que una carga se incline, pues hay que evitar al máximo que eso pase. Y obviamente hay que tener en cuenta los trayectos y los medios de transporte que se están utilizando. Entonces, por ejemplo, en el transporte carretero o terrestre, que es como lo más común o lo más fuerte, pues obviamente Colombia tiene una topografía muy quebrada, muy fuerte. No es lo mismo la costa que la zona centro y la zona sur, y menos la cordillera. Entonces, dependiendo de los trayectos, los movimientos, las vías en este caso y los vehículos a utilizar, pues deberá planearse de manera adecuada la sujeción de la carga. ¿De qué se trata de la sujeción? Básicamente de inmovilizar y de bloquear los posibles movimientos de la carga. ¿A través de qué? De amarres y de la combinación de técnicas de bloqueo y de inmovilización. En la parte central ustedes miran una figura de un camioncito. Están las estivas pegadas a los laterales del vehículo. Entonces, a ese respecto no habría ninguna situación que nos permita amarrar la carga, ni tampoco sería necesario, pero mire que en la parte de la mitad sí queda un vacío. En ese vacío, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha utilizado un relleno con el objeto de, primero, evitar de que el movimiento genere un movimiento brusco en las cargas o mercancías y tiendan a chocarse en el centro o a deslizarse. Y segundo, que de haber ese movimiento no se genere un impacto fuerte, sino que sea amortiguado. Entonces mire que ahí se hizo un relleno con X material de tal manera que restrinja ese movimiento y mantenga la carga de manera integral. Hay que tener en cuenta los equipos para el amarre. Para los equipos para hacer amarre, tanto con cadenas como con cintas, como con cables o con acero, se deben tener en cuenta, primero, los puntos de amarre que deben existir en los vehículos y segundo, las toneladas de presión que se deben tener en cuenta para sujetar. Entonces, no es lo mismo sujetar una estiba de 1 metro cúbico que pesa aproximadamente entre 1000 y 1200 kilogramos que sujetar una estiba de una carga extra pesada, por ejemplo, un motor, que puede pesar mucho más que eso. Primero por la forma y segundo precisamente por el peso. Entonces hay que tener muy en cuenta eso para definir de manera muy clara qué tipo de amarre, qué tipo de anclaje es el que se va a utilizar y qué tipo de elementos de seguridad son necesarios para tal fin. Y ahí dentro de la guía hay una descripción de cuánta presión debe aguantar o cuánta presión máxima y cuánto peso máximo debe aguantar cada uno de los elementos de amarre. Entonces hay hasta 2 toneladas para transporte carretero, hay hasta 400 gramos de presión, de kilogramos, perdón, de presión en cuestiones o en situación de apretamiento. Y obviamente también hay otros estándares para la movilización, que ya es el transporte, de qué tipo de cantidad de presión o qué tipo de peso es lo que debe soportar cada uno de los sistemas de amarre. Como ya lo habíamos anotado, los sistemas de bloqueo deben utilizarse para sujetar la carga. Dentro de la imagen que ustedes miran, pueden observar que a pesar de que la estiba tipo caja está debidamente sujetada con slingas o con cintas de seguridad, también se ha hecho un bloqueo. Entonces mire que se ha hecho un bloqueo en la parte posterior para que no se deslice hacia atrás y como la mercancía o en este caso la estiba está al centro del camión,
se han utilizado unas cuñas, tanto en el lado derecho como izquierdo, para evitar también que la mercancía quede suelta o que se deslice a cualquiera de los lados. De este modo, y tal como lo anotamos en el punto 2 de esta diapositiva, pues básicamente lo que implica el bloqueo es que la carga o partes de ella estén apoyados de manera integral en todos los lados del vehículo o del medio de transporte que los está trasladando, con el objeto de evitar posibles deslizamientos y por supuesto posibles golpes o cambios en la dinámica del movimiento que podrían llevar a un volcamiento o a la pérdida o daños o accidentes o incidentes dentro del transporte. Aquí hay un tema bien importante que quiero resaltar, y es que cuando tengamos vacíos, siempre que los vacíos excedan los 15 centímetros, debe haber un sistema de bloqueo. ¿De acuerdo? Hasta 15 centímetros, digamos que es un rango tolerable, digamos que el movimiento no va a ser tan brusco como para ocasionar un daño, pero si superan los 15 centímetros necesariamente deben estar bloqueados o debe haber un sistema de bloqueo para evitar golpes en la mercancía o en las cargas. Bien, aquí hay un tema importante: ¿qué pasa si no se hace un adecuado bloqueo o si no se sujeta de manera adecuada la carga? Pues lo que miramos en la imagen, ahí hay un medio de transporte con una carga X, y como no está sujeta, en el caso de tener un bache o incluso una pinchadura o una explosión de neumático o una situación mecánica, pues la carga va a tender a desplazarse muy seguramente hacia arriba y por supuesto hacia los lados. Entonces es muy importante que las cargas estén debidamente sujetas al medio de transporte para evitar ese tipo de riesgos. Hay una parte muy importante y es el cálculo de los requisitos del amarre o de la sujeción. Entonces ahí en la imagen miramos algo de lo que les hablaba anteriormente, lo que ustedes ven en la parte superior y que está debajo de la cinta o de los elementos de sujeción que se utilizan, son los famosos esquineros. Ellos lo que hacen es evitar que a la fricción o a la presión los embalajes y las mercancías sufran daño. Entonces son unos elementos de protección que van por debajo de los amarres para tratar de mantener la integralidad de las cargas, y por supuesto permiten que el sistema de amarre se haga a presión como indica la norma. Entonces eso es muy, muy, muy importante. Hay que tener en cuenta aquí algunos requisitos para el amarre. El primero, calcular el número de correas o de cintas o de cadenas o de cable o de lo que vaya a utilizarse para hacer el amarre, y que nos permita de alguna manera minimizar al máximo y prevenir los desplazamientos. Entonces, en estivas convencionales, lo mínimo que debe hacerse es la sujeción en 4 puntos, 2 laterales y 2 anterior y posterior, con el objeto de que permanezca sobre la estiba, ¿de acuerdo? Aquí en la imagen ustedes ven 2 puntos de sujeción, pero ante un movimiento brusco, mire que esto puede irse o hacia atrás o hacia adelante. Entonces hace falta o es necesario aquí hacer los otros 2 puntos de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante para que en efecto la mercancía esté correctamente inmovilizada y se minimice al máximo el riesgo de desplazamientos o de colapso. 2, hay que calcular el número de correas también de sujeción para prevenir el ladeo de la carga, es decir, que se mueva de un lado a otro. Y como tercer punto, hay que tener en cuenta la cantidad de correas adicionales que debamos utilizar, no solamente para mantener la unidad de carga compacta, sino también para mantener la unidad al medio de transporte o al tipo de vehículo o de equipo que se esté utilizando. Aquí una explicación un poco más precisa de los perfiles de apoyo de borde, como lo indicaba en la diapositiva anterior. Básicamente el ejemplo más típico son los famosos esquineros o perfiles de borde de apoyo, y que lo que hacen ellos es distribuir las fuerzas para que no se genere daño en X o Y parte de las cajas o de la mercancía o de sus embalajes, y ahí hay una aproximación. Entonces dice que por lo menos para hacer amarres cuando se trabaja con perfiles muy fuertes o con cadenas o con cables o con eslingas muy fuertes, por lo menos debe hacerse unas planchas de madera
de 25 milímetros por 100 milímetros con el objeto de redistribuir las cargas y que ellos soporten la presión que hacen estos tipos de amarre al sujetar los materiales o las cargas. Una definición de deslizamiento básicamente hace referencia a todo aquello que cause fricción entre la carga y las plataformas de carga o de movilización de vehículos, y lo que hay que impedir es precisamente eso, que haya fricción o que haya deslizamiento o desplazamientos. Aquí hay un punto importante que quiero resaltar y vuelvo a insistir en la lectura y en la apropiación de la guía para que ustedes la puedan comprender como de manera mucho más puntual. Pero sí quiero hacer una precisión muy importante. Hay que tener en cuenta que por lo general los sistemas de sujeción de carga fallan cuando hay condiciones climáticas adversas. Me explico. Cuando hay humedades, cuando hay temperaturas muy bajas que tienden a estar cerca al cero o bajo cero, eso genera unas capas donde las mercancías, por muy sujetas que estén, tienden a deslizarse o a desplazarse. Entonces, lo lógico o lo normal es que se haga sujeción cuando las superficies están secas. Pero hay que tener especial precaución cuando las condiciones de humedad o las condiciones de frío extremo cambian, porque eso puede generar capas que hacen que las cargas, por muy pesadas que sean, tiendan a deslizarse o a desplazarse. Hace un efecto prácticamente tipo patín. Creo que ustedes lo han mirado. Por ejemplo, las carreteras de los países que tienen estaciones, cuando empieza a nevar o cuando baja mucho la temperatura, no importa qué tipo de vehículo sea y no importa el tipo de neumáticos que tenga, puede ser los de mayor agarre y los de mayor tracción, pero ellos pierden la capacidad de adherencia al piso y tienden a deslizarse. Con las cargas pasa exactamente lo mismo cuando están en los medios de transporte o en los equipos de movilización. Entonces son aspectos que hay que tener muy en cuenta. Hay un amarre de bucle que debemos recordar y básicamente es el amarre que más utilización tiene para sujetar un elemento de carga a un lado o a otro lado de un punto de anclaje, y generalmente los amarres de bucle se hacen con cinchas o con cintas de seguridad, y lo que se hace es trincar, es decir, apretar fuertemente de tal manera que se busque siempre el centro, que se tenga un centro de gravedad claro y que se evite a toda costa el movimiento o la sobrecarga por peso hacia uno de los costados o lados. Entonces eso es muy importante. Esa técnica se llama amarre de bucle básicamente. No se olviden, lo fundamental de los amarres es impedir la inclinación de la carga o la sobreexposición a uno o a otro costado. Aquí una bibliografía o normativa de referencia que también la encuentran en el material de apoyo y que es importante tener en cuenta. En primero, pues la Guía Europea para Mejores Prácticas sobre Sujeción de Cargas. A nivel mundial, el estándar más alto en cuanto a prevención y adecuada manipulación de cargas la tiene precisamente la Unión Europea. Entonces, las normas de mayor relevancia o trascendencia, pues obviamente serán las de la Unión Europea. Hay un informe muy importante que invitamos a leer, es un documento del 2017 que habla de los nuevos requisitos para la estiva de mercancías, entendida en este caso la estiva de mercancías como el acto por medio del cual se genera el cargue y la sobreposición de mercancías dentro de los camiones. Hay un manual importante que es el que, o parte del que hemos compartido con ustedes, y es el manual de buenas prácticas para prevenir riesgos laborales en el transporte de mercancías por carretera. Solamente que el manual que estamos citando aquí es un documento comentado y que expone casos de incidentes y accidentes que han pasado por la inadecuada utilización de la sujeción en cargas. Hay un código de buenas prácticas de estiva segura en carga, es bastante importante, y hay una norma técnica específica que es la 1038, perdón, que nos muestra y describe todos los dispositivos de sujeción que se pueden utilizar para cargas en diferentes tipos de vehículos de transporte y siempre orientados hacia la seguridad tanto de las personas como de los vehículos y de los elementos de transporte. Básicamente esa sería como la información general a transmitir a ustedes y con la cual ustedes ya podrían empezar a desarrollar su infografía.
Como les comentaba, se compartió con ustedes un documento que es el manual de cargas y estivas, que precisamente en este momento estoy también colocando en pantalla. Y con este documento ustedes muy fácilmente podrán hacer la aproximación o la apreciación de cada uno de los elementos y componentes que hemos tratado como de abordar de manera general en esta conceptualización o en esta fundamentación de la temática. Y aquí ustedes encuentran ya desglosado cada uno de los elementos, cada uno de los aspectos que se deben tener en cuenta para los procesos de trabajo. Entonces, ya para la evidencia que ustedes deben entregar, básicamente es redefinir, apropiar la temática, tanto la que se ha expuesto como la que está en el documento, y por supuesto trabajar una infografía de manera muy adecuada. Este mismo documento les presenta una cantidad de imágenes y una cantidad de texto importante. Está basado en una tendencia de seguridad en el transporte por carretera, una política que se orientó a nivel nacional e internacional con proyección a 2050, por lo tanto está vigente, y que inició su proceso en 2020, así que es un elemento importante relativamente nuevo, pero ya en ejecución, que se puede tener en cuenta para tales fines. Y tiene una cantidad de gráficas, como vuelvo e insisto, que les pueden utilizar para que ustedes puedan apropiar de manera muy adecuada la información. Entonces, por ejemplo, para todos, cuando ya estamos trabajando en el medio o en transporte, nos hablan de un UTC, llegó una UTC, entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué es? Pues es una unidad de transporte de carga. En términos internacionales le llaman TEU y equivale a un contenedor de 20 pies, por ejemplo. Entonces, todas esas explicaciones están debidamente trabajadas aquí y como ustedes pueden mirar está toda la información que hemos dado, incluso descripciones desde el producto, que podría ser, por ejemplo, un componente de medicamento, pasando por toda, eh, la, toda la cadena de adecuada preparación del pedido para la movilización. Entonces, por ejemplo, aquí vemos desde el producto, pasando por envase primario, envase secundario, tenemos un embalaje primario porque son productos sensibles, un embalaje secundario. Aquí están los famosos esquineros, está el pallet, que en este caso está como pallet por la traducción del documento. Y prácticamente al tener claro todo esto, podríamos tener una carga unitarizada o paletizada y que ya obviamente puede ser transportada. Lo mismo el trincaje cuando se hace, como debe hacerse los puntos de sujeción. Entonces, mire que el documento es muy generoso y les permite ir tomando decisiones o acciones al respecto. Aquí hay unos elementos para trincar la carga o para minimizar los movimientos y les va informando qué tipo de situaciones son los que se pueden utilizar. No solamente puntos de anclaje y demás, sino incluso las mismas partes de los vehículos que pueden ser utilizadas para eso. Entonces, mira, aquí tenemos partes internas, puntos de sujeción, vigas de madera, en fin, una cantidad de elementos importantes que les permite hacer un adecuado entendimiento de la temática. Aquí hay una definición detallada punto por punto de cómo debe hacerse o qué debe utilizarse para el manejo adecuado, cómo trabajar los ganchos, cómo manejar las cintas o las eslingas o las cinchas, como le quieran llamar. Y luego ya vienen todo el tema de lo que hemos venido hablando con sus respectivas descripciones. Básicamente esa es como la información general, entonces quedamos prestos y atentos a lo que ustedes dispongan, dudas, preguntas, inquietudes, o dejaremos ya el espacio abierto para que ustedes puedan empezar a desarrollar su evidencia y a trabajar esta infografía. Los escuchamos. Profe, tengo una duda. Sí, señor. Teniendo en cuenta que, bueno, estamos hablando de lo de sujeción, los containers cuando llevan los trompos, ¿cómo entrarían ellos ahí? Los containers cuando llevan los trompos. Y ellos van ahorita por normatividad colombiana, ya no van sujetos con amarres, sino con los trompos esquineros, son Sí, los que señor. van en la parte. ¿Cómo entrarían ellos dentro de esto?
Verá, lo que pasa es que el sistema de sujeción o de ubicación por trincaje permite que se haga sujeción a través de trompos o a través de costado superior con anclaje. Entonces no habría problema y está dentro de la norma. Lo importante es que estén sujetos. Ah, ok, listo, profe. Sí, que con esa duda porque pues por lo general ellos anteriormente sí iban sujetos con slingas Sí, o señor. cuerdas, con cinchas. Pero después de un tiempo la normatividad cambió colombiana y se les ordenó utilizar los trompos por seguridad, porque Sí, fijan la señor. carga directamente al tráiler. Es correcto. Sí, señor. Y lo que yo le comento también es otra posibilidad. En Colombia no se ve mucho, pero en carga del país vecino se mira, por ejemplo, ya la sujeción la hacen con cadena, pero la hacen desde los tramos superiores del contenedor. Es decir, desde los puntos que se utiliza para elevar los contenedores con las grúas pórtico, desde los dados del contenedor, hacen la sujeción y la hacen por debajo del camión. Entonces también es válido. Ah, ok, profe. Perfecto. No sé si para todos sea claro el tema. Permítame un minuto, por favor. Bien, gracias. Entonces, de pronto para las personas que tenemos alguna duda o novedad sobre el tema, entonces aquí tengo un modelito a escala de un container de 40 pies, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les comentábamos ahorita, mire que los contenedores en su parte superior tiene unos dados y tiene unos puntos de anclaje. Generalmente estos puntos de anclaje se utilizan para que los contenedores puedan ser manipulados, más que todo en los puertos marítimos, con grúas pórtico. Y este es uno de los sistemas de sujeción que se trabaja. Entonces, cuando se trabaja con cadenas, se ubican las cadenas precisamente en estos puntos y se rodea todo el container hasta los puntos de anclaje del vehículo. Y los containers tienen puntos de anclaje o de sujeción tanto en la parte inferior como en la parte superior y por supuesto en todos los lados. Entonces creo que ahí es visible para ustedes más o menos para que todos estemos como sintonizados con lo que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Es un modelito de containers de 40 pies, prácticamente 100% apegado a la realidad, pero que nos permite como hacer el ejercicio ya que estamos por medios virtuales de identificar estos famosos punticos de anclaje, tanto superiores como inferiores, y que lo tienen todos los contenedores. Insisto, este es un modelo de 20 pies, el de 40 obviamente es mucho más largo y deben ser sujetos o deben anclarse independientemente de que sea para transporte carretero o marítimo, debe hacerse. Para transporte aéreo los contenedores son diferentes, son otro tipo de configuración porque dependen de la aeronave que los va a movilizar, pero el principio es exactamente el mismo y con más razón ellos deben estar más asegurados o más sujetos. Si me dejé entender, por favor, nos confirman si fue visible por ahí Sí, el señor. modelito. Sí, señor, profe. Listo. ¿Algo más que resolver, muchachos? Ustedes dirán. No se Profe, olvide yo para... tengo una Profe, duda. Señor. No es como de tanto, o sea, el tema que estamos hablando, sino que es que yo escuché que dijiste algo sobre una evidencia que se vence hoy. Sí, señor. La que trabajábamos el miércoles inmediatamente anterior. Ah, el mural. Eh, sí, señor. Y que hace referencia precisamente a la evidencia gráfica que es el mural. Sí, señor. Ah, ya no, ya, era eso nomás, gracias. Perfecto. profe, tengo otra duda. Señor. Como yo trabajaba en carreteras, en algunas ocasiones uno para los termoquín que transportan queso, pero ellos no van sujetos, ellos solo van en canastillas y llevan el palet interno abajo. Sí, señor. Ahí que, ¿cómo aplicaríamos o por qué Bien. no sería con los alimentos? Es mi pregunta.
Sí, señor. Lo que pasa es que en la obligación de la sujeción de las cargas es cuando exceden de X cantidad de peso, en este caso por unidad de transporte. En este caso sería una estiba. Cuando la cantidad de peso de la estiba es lo suficientemente alta como para ocasionar un posible riesgo de accidente o de incidente, debe estar debidamente asegurada. En el caso de alimentos y particularmente en productos lácteos no envasados, en Fruver, que es todo de frutas y verduras, no se exige el anclaje por tres razones. La primera es porque el peso es bajo y son productos que tienen más volumen que peso. Segundo, porque al ser productos alimenticios no pueden ser objeto o sujeto de contaminación. Si nosotros, por ejemplo, ponemos unas cintas o unas eslingas o unas cadenas, podríamos tener contaminación cruzada y sería más perjudicial que la movilización o el movimiento que esas cargas pueden hacerse dentro del medio de transporte. Para eso hay una consideración importante y es que la altura de dichos elementos no sobrepase el metro de altura. Es decir, que si van en estiva no haya carga sobre el metro, desde el piso hasta el último pues, centímetro de la carga, porque obviamente eso sí generaría la obligación de que estén sujetas. Pero por lo general pues no pasa. La segunda razón, o la tercera tal vez, la primera ya dijimos, es porque tienen poco peso, mucho volumen, entonces no es necesario sujetar porque el peso no da para riesgos. Segundo, porque son alimentos y podríamos causar contaminación cruzada. Y el tercero es porque se tiene que evitar a toda costa de que haya daño o sufrimiento de la mercancía. Entonces, si nosotros le metemos presión, en el caso que José expone de elementos de productos lácteos, quesos particularmente, pues la sujeción va a generar un cierto estrés, una cierta presión sobre los elementos que a ellos los contienen, que en este caso son las eh, cajas plásticas o los elementos plásticos de transporte y pueden sufrir también daños o ruptura. Y obviamente eso generaría daño en el producto. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente las canastillas para el transporte de alimentos, ellos tienen unos sistemas que evita al máximo el deslizamiento. Ellos tienden a tener tracción y se aferran a la plataforma del pallet o a la plataforma del camión. Realmente es muy difícil que ellos se deslicen. Y lo otro, cuando se transportan alimentos, generalmente se trata de hacer el bloqueo de cargas con las mismas cajas. Es decir, se ponen tantas cajas como sean necesarias de tal manera que se impida el movimiento de las cajas. Pero el producto, por ser liviano dentro de ellas, casi que no sufre movimientos salvo pues una maniobra peligrosa o salvo un incidente ya por altas velocidades o por cualquier otra situación diferente a las que se pueden controlar. ¿De acuerdo? Esas son las tres razones fundamentales. Profe, yo pues ahorita estaba pensando en una noticia que dieron hace hora que días, en cuanto a que van a meter energía eólica, que son esas torres con ventilador. En ese caso, profe, por ejemplo, si nos colocaran a hacer una trayectoria de eso de Buenaventura hasta el punto donde tendríamos que ir a medir todos los puentes que hayan de un lugar a otro, o sea, la altura y eso, porque como son, esas hélices son muy, muy grandes. Sí, señor. Verá, hay una experiencia bien interesante de ese tema. Le pasó a Chile y le pasó a Países Bajos, ¿de acuerdo? En Chile, pues como debe ser del conocimiento de ustedes también, la energía eólica tiene un potencial muy fuerte y Países Bajos, pues es el pionero. Y ellos tuvieron que readaptar toda la infraestructura vial y de equipos de movilización de carga precisamente para poder llevar hasta el sitio de destino tanto las hélices como los componentes tubulares para captar energía eólica o energía por viento. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que pasa? Que debe prepararse una logística tan especializada y tan buena que dependiendo del punto donde se vayan a instalar esas torres es por donde debe entrar la mercancía. Es decir, no podría arriesgarse ahorita de una vez a decir, bueno, vamos a entrar por Buenaventura si el punto de llegada va a ser, por ejemplo, los llanos orientales. Pues no sería lógico porque el trayecto,
las condiciones topográficas de la vía van a impedir el movimiento. Entonces es mucho más fácil que entren por uno de los puertos de la zona norte del país y que obviamente la parte carreteable es mucho más plana y es mucho más fácil el acceso. Entonces realmente ese es un tema de preparación de logística, de un plan de contingencia de logística y transporte previo para que los elementos entren por el puerto que mayor garantías tenga y que menor incidencia en el transporte tenga. La pregunta que hace el compañero es que si hay que ir a medir el tema de puentes, el tema de viaductos y todo lo demás, pues yo creería que no tanto como ir a medir, aunque por las cuestiones tecnológicas del país es necesario hacer un reconocimiento de campo, se llama eso, para tratar de minimizar los riesgos. La mayoría de información está disponible y se puede hacer incluso a través de temas satelitales o de rastreo satelital. El país tiene un censo de puentes, de altura de puentes, aunque por norma es claro que ningún puente puede medir menos de 4.40 metros de alto para precisamente evitar al máximo los incidentes, pero casos se han dado, ¿no? De hecho, no hace mucho en Bogotá pasó que una grúa pasó y topó un puente peatonal, ustedes recordarán, fue una noticia bastante compleja, con unas incidencias altísimas y graves, porque a pesar de que el puente cumplía con las normas de altura y todo, la carga estaba extradimensionada y no se percataron de eso. Entonces, sí habría que hacer esa preparación, sí habría que hacer ese plan de contingencia, sí habría que revisarse todos los trayectos y no solamente los puentes. Colombia tiene un tema de bastante cuidado y es los peraltes en las curvas, ¿de acuerdo? Los peraltes en las curvas no están en cumplimiento de normas internacionales o de estándares internacionales y eso genera que las cargas extradimensionadas o extrapesadas tiendan a generar algunos problemas. Y hay vías incluso de tercera y cuarta generación, y lo digo con conocimiento de causa, como la nueva vía o la doble calzada Pasto, en este caso casi que hasta llegar y Piales Pasto después de San Juan, que a pesar de ser una vía muy amplia, muy bonita y todo lo que usted quiera, las pendientes son altísimas, ¿no? Hemos tenido malas experiencias donde ni siquiera las rampas de frenado hacen su trabajo y los vehículos que pierden los frenos pasan por encima de la rampa y caen a carretera otra vez. Entonces hay una cantidad de condiciones muy particulares que hay que tener en cuenta y que hacen necesario que en el momento en que lleguen ese tipo de equipos, se prevé al máximo a través de planes de contingencia y planes de revisión de infraestructura vial para mirar por qué tramo se hace el recorrido y con qué medidas de seguridad se hace. ¿Puedo meter la cucharada, profe? Claro que sí, por supuesto. Por lo general, cuando hay cargas extradimensionadas de ese tamaño, por ejemplo, cuando las mueve Ecopetrol, se debe hacer un PMT, un plan de manejo de tráfico, cual está encargado por un ingeniero. Eso está dentro de la resolución de cargas extradimensionales. Eso se hace con el fin de medir, verificar peajes, puntos de acceso y demás consecuencias que traiga toda esa carga. Sí, señor, correcto. Y hay un tema particular ahí, ¿no? Hay un tema importante y complementario ahí, y es que dentro de la resolución colombiana y dentro de la experiencia que tiene el país, se ha hecho ya un inventario y se tienen los recorridos y se hacen los planes de contingencia o de manejo de tráfico, pero de acuerdo a las cargas o mercancías que han entrado al país. El tema, vienen dos grandes retos ahorita para el país. El uno, lo del tema eólico y el otro, el tema de transporte, específicamente con Metro de Bogotá y con lo de la eh, reestructuración del sistema férreo colombiano. Entonces, se tienen unos retos bien importantes y bien grandes ahí por la llegada de ese tipo de equipos, ¿no? Porque realmente la infraestructura vial no está preparada para eso. Entonces, muy seguramente van a tener que hacerse adecuaciones, van a tener que hacerse muchos planes de trabajo de contingencia para tratar de minimizar al máximo cualquier percance que se pueda presentar. Ya el tema de las torres de energía eólica es un cuento complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, para que el sistema de captación de energía sea lo suficientemente bueno, cada una de las hélices debe medir entre 30 y 50 metros. Entonces, movilizar por las carreteras del país una carga que tiene entre 30 y 50 metros de largo,
pues realmente es complejo, es muy complejo. Entonces la opción que queda también es que a los fabricantes se les entregue alguna alternativa para que no vengan componentes completos, sino que puedan ser ensamblados o armados en sitio. Pero eso pierde rendimiento y pierde capacidad ya para la generación de energía, que es el punto que estamos trabajando. Ah, sí, sí, señor, profe. Y el tema de amarre ese, porque es que yo estaba mirando pues me dio como la curiosidad y empecé a como investigar ese tema. Y los trailers que utilizan son siempre bastante largos. Y no obstante eso, siempre la hélice sobresale de esos trailers. O sea, pero y aquí en Colombia no hay, sí, o sea, las curvas son muy cerradas y el estudio que se ha hecho es que es bastante complicado el transporte de esas hélices acá en Colombia. Sí, definitivamente, ¿no? Ahí queda una sola alternativa y es no movilizarlas por tierra. Hay también algunas experiencias donde obviamente los costos, pues por obvias razones se elevan, pero es mejor meterlos por mar o el puerto, ya sea fluvial o marítimo más cercano, y después hacer transporte con helicóptero. Eso es una de las posibilidades, supremamente costosa, pero menos riesgosa. Uy, profe, pero eso no pesa mucho para cargarlo en el helicóptero. Sí, pero sí hay los equipos que los pueden levantar. Sí hay. A nivel internacional los hay. Ah, ok. Buen dato. Sí, 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 sí. O sea, mejor dicho, el tema no es tan fácil como pareciera ni como se dijo, ¿no? No, listo, el país empieza transición energética a la energía eólica. No, hay un tema logístico bien complicado que debe trabajarse, bien complicado. Pero mire que sorprendentemente el país ha dado unos pasos importantes. Recordaba ahorita que estamos tocando el tema, hubo una preocupación muy similar a la que tenemos con ustedes ahorita, cuando empezaron a entrar las famosas grúas pórtico y las grúas para carga y descarga de Pox Panamas o de buques Pox Panamas, es decir, más grandes o de mayor envergadura calado que el puente, o mejor, que el paso del Canal de Panamá. Y pasó lo mismo, y afortunadamente se dio tanto cooperación internacional como los elementos para introducir ese tipo de elementos, porque ni siquiera los puertos estaban preparados para el montaje de ese tipo de grúas pórtico y demás. Y se hizo, afortunadamente se hizo. Acá pues todavía no está definido en el país dónde serán los parques eólicos, eso está apenas en estudios, pero deben hacerlos lo más próximos posible a puerto marítimo o a zonas de acceso bastante amplio. Hay una particularidad también y es que para algunos escenarios de energías eólicas donde se utilizan esos mega equipos, hacen apertura de vías nuevas, ¿no? Obviamente no son vías terminadas, sino simplemente adecuadas. Abren vías completas, lo más planas y rectas posibles, provisionales y por ahí hacen el ingreso de ese tipo de elementos. El reto que se enfrenta ahí es que Colombia tiene un amplio territorio indígena y ancestral que no puede ser objeto de ese tipo de intervenciones, ¿no? Ese es otro gran reto también que se suma a ese tema. No, complicado por todo lado, profe. Así estamos acá en Eh, Bogotá, no han podido ampliar sí, una vía aquí porque hay un humedal que no pueden intervenir. es correcto, es correcto. Entonces, pues son temas, por eso se tardan tanto, por eso son tan difíciles de implementar, ¿no? Porque hay muchas variables bien complejas que no las tienen otros países. Por ejemplo, Países Bajos no tuvo ese problema ni de la parte de protección ambiental, ni tuvo el problema de comunidades étnicas y ancestrales. Entonces fue mucho más fácil. Pero acá sí hay esas connotaciones. Entonces son temas que deben irse preparando y trabajando sobre la marcha. Ok, profe. Profe, la preguntita, y en cuanto al Señor. cuadrito de Excel, ¿cómo vamos? Ese cuadrito va muy bien.
Ya mismo lo vemos así como para cerrar. Sí, porque estoy intentando entrar a Sayuna y sigue sin funcionar. Ya mismo les muestro. A ver, vamos con el cuadrito a petición de los compañeros. Bien. Este está trabajado con corte a hoy. La plataforma me dejó ingresar con normalidad hasta más o menos las 2 de la tarde. A partir de ahí empezó como a presentar algunas dificultades. Sin embargo, vamos a mirar por aquí. Ya mismo les compartimos. Bueno, primero les confirmo y les comparto. Aquí estoy nuevamente en Sayuna. Seguimos sin tener acceso. Sofía Plus ya genera acceso, pero Sayuna, que es lo que nos interesa ahorita, no, como lo pueden evidenciar en pantalla. Y en cuanto a nuestro cuadrito de Excel, aquí ya están todas nuestras evidencias. Empezábamos aquí ya todo el tema que corresponde a este año. Entonces, como ustedes pueden mirar, vamos muy bien. Ya la mayor cantidad está migrado a Sofía Plus, como lo hemos podido advertir. La única novedad que tenemos por cuestiones de salud y de posible aplazo del proceso de formación es para Cindy Paola. Del resto vamos relativamente bien, no tenemos no aprobatorios a la fecha y prácticamente excepto Cindy Paola, pues está aquí que es la crónica informativa, que es la evidencia de la guía de aprendizaje número 7, la actividad 1, la evidencia 3. Vamos todos al día. Ya tenemos algunas novedades y es bueno comentarlo. Es aquí en la presentación de las etapas del ciclo Deming, que fue la evidencia que debía presentarse hasta el 20 de febrero. Tenemos 3 pendientes, no vamos a contar a Cindy Paola por las razones ya comentadas, pero por ejemplo está pendiente Andrés Durán y Luis Eduardo Pinzón de la entrega. El diseño del manual, ¿de acuerdo? También está pendiente Andrés Durán y Luis Pinzón. El esquema del balance scorecard, que fue una de las últimas evidencias también, que debía entregarse el 26 de febrero. Igual está pendiente Andrés y está pendiente Luis Eduardo. Y ya de las últimas evidencias, esta del mapa de riesgos que debía entregarse hasta el 5 de marzo, ¿de acuerdo? Tenemos 4 pendientes, a saber, Alfonso David Castrillo, Andrés Durán, Cindy, que ya conocemos el tema, y Luis Eduardo. De la evidencia con vencimiento de hoy, que es el mural informativo, solamente teníamos 8 entregados y 8 pendientes. Los pendientes son Alfonso David, Andrés Durán, Carlos Andrés, Cindy Paola por obvias razones, Joan Sebastián, Joan Alexander, José Román, Laura y Elisa, Luis Eduardo y María Juliana. Vuelvo y repito, esa tenía fecha de vencimiento de hoy hasta medianoche. Sin embargo, por los temas de plataforma, pues ya no nos fue posible revisar si habían más cargo después del mediodía o si están en el proceso de carga. Varios de los que he citado se comunicaron conmigo, vuelvo e insisto, incluso me indicaban el tema. Esta evidencia que ya está marcada es la infografía, que es la que se debe trabajar a partir de lo que hicimos el día de hoy. Ya hay un compañero que hizo la entrega de la misma. Y como ustedes pueden observar, tenemos evidencias que ya han ido trabajando. Entonces, ¿qué nos queda pendiente? Pues la infografía, que el vencimiento es el 19 de marzo. Luego viene una recolección y presentación de información para el 26 de marzo, que todavía ninguno la ha entregado. Para el 2 de abril vamos a hacer un cuestionario, pero ya hay un compañero que lo hizo. Para el 9 de abril nos queda un diagrama de causa-efecto que debemos trabajar. Para el 16 de abril tenemos un juego didáctico, es una evidencia que se denomina juego didáctico. Para el 23, una matriz de servicios y procedimientos. Para el 30 de abril, un mapa de política de procesos. Para el 7 de mayo, una matriz de indicadores de operación, específicamente de transporte.
Para el 14 de mayo, una presentación de precios sobre indicadores de servicio al cliente orientadas al transporte. Mire que son todas complementarias o que parten de evidencias anteriores. Para el 21 tenemos un instructivo de técnicas y herramientas de control en el transporte. Para el 28, un instrumento de verificación que vamos a crear entre todos. Y para el 4 de junio, la última evidencia que se entregaría, que es el plan de mejoramiento o un plan de mejoramiento para gestión integral del transporte, y hemos terminado. Así está el panorama, mis estimados. Entonces, como pueden mirar, ya es muy poco lo que nos resta, ¿no? Siendo así, Bastante. profe, ¿cuánto nos quedan? ¿Cuántas evidencias nos quedan? Sin contar la de hoy, sin contar la infografía, o no, contémosla la infografía porque apenas hemos fundamentado hoy. Nos quedan 12 evidencias nada más. Y Junior nos lleva, pero mejor dicho, una ventaja. Pues a Junior le faltan 10. No es mucha ventaja, solamente son 2 adicionales que él ya entrega. ¿Listo? Así está el panorama, mis estimados, pero mire que a diferencia de lo que veníamos trabajando o pasando la vigencia anterior, ahora estamos todos mucho más al día, mucho más juntos, ¿no? Hay el compromiso de Luis particularmente de ponerse al día prácticamente en esta semana, entonces yo creería que no tendríamos dificultad. Con Andrés se nos ha dificultado un poco la comunicación, pero también ya estaba en el ejercicio de algunas evidencias, como se puede observar. Y se les ha hecho la recomendación y lo propio pues ustedes también para hacerles a los compañeros. Lo ideal es no dejarse alcanzar de evidencias porque con una que se nos retrase se nos corre todo. Entonces yo les sugería a ellos conectarse a cada encuentro y ir haciendo la evidencia porque de aquí hasta allá es una semanal. Entonces se fundamenta, se hace inmediatamente y se sube y vamos a llegar al día todos a 4 de junio. Eso es, mis estimados. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes, nada que yo desayuna. Por mi Algo que parte, ya no, resolver. profe. Muchísimas gracias. Vale, bueno, mis estimados, entonces, por favor, ponernos a trabajar en la infografía. Yo les decía que les tenía una propuesta para hoy. Hay unos temas bien importantes y muy precisos y a manera de conclusión que se deben abordar en la infografía. Entonces, podría pensarse en que ustedes que están hoy reunidos aprovechen el espacio y solo por citar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, David hace la definición de lo que es trincaje. David Leonardo hace la definición de lo que es estiva. José Román hace la definición de lo que es acomodación de cargas. Angie hace la definición de lo que es embalaje, empaque primario, empaque secundario, embalaje. Carlos Andrés busca la imagen más representativa de trincaje. John Alexander busca la imagen más representativa de lo que es estiva y un modelo de estiva. Joan Sebastián hace o busca la imagen o trabaja la imagen relacionada con adecuación de cargas extradimensionadas. Laura hace la definición de los principales riesgos que se puede materializar al no tener un adecuado sistema de sujeción. Haider de Jesús hace la identificación de los puntos de anclaje de un contenedor. David Leonardo busca, por ejemplo, la imagen de los contenedores y cómo deben anclarse, y Steven, que son los que están hoy conectados, hace una conclusión al respecto. Y mire que cada uno aportó algo y podríamos generar toda la información que se necesita para elaborar la infografía que se quiere. Y de hecho, si ustedes tienen a bien trabajarlo de manera haciendo como una división de los diferentes puntos de manera muy concreta, muy puntual, podrían trabajar una sola evidencia entre los que están presentes, cada uno coloca sus datos y la suben y está cumplida la evidencia. Les dejo esa inquietud y esa posibilidad si lo tienen a bien. Si lo quieren hacer en grupos más pequeños, no tengo ningún problema. Mientras evidencie la participación de todos, lo pueden hacer. No tengo dificultad. Lo único es que si se hace así, coloquen los datos de todos los participantes que intervinieron en la elaboración de esa evidencia para que pues, quede un documento debidamente creado y lo puedan subir a la plataforma. Entonces les dejo esa inquietud y novedad o posibilidad
para que ustedes lo consideren, ¿les parece? Profe, yo tengo una pregunta antes de esto. Sí, señor. Es que usted nos estaba mencionando algo de una evaluación pues directamente a usted, Sí, que señor. es, ¿eso está donde? ¿En Sayuna o en Sena Sofía? No, esa es una evaluación que se hace de carácter interno. Me voy a permitir enviarles de una vez, y gracias por recordarme porque se me iba olvidando, eh, para que por favor la vayan diligenciando y repito, lo ideal es que cada uno de ustedes pueda, en este caso, bajar el pantallazo y tener la evidencia de que la realizó. Entonces, permítanme, ya les reenvío desde el original. Como vuelvo y repito, se hicieron unas pruebas para que ustedes la puedan diligenciar. A ver. Ahí están las instrucciones. Teníamos una particularidad y es que por configuración de algunos aplicativos, en algunos casos eh, aparecen unas palabras juntas, aunque se trató de corregir o resolver, pero es posible que se genere. Ya está compartida en el grupo de WhatsApp para que por favor nos regalen unos minuticos de su tiempo con ese documento. Se llama Evaluación para el Mejoramiento Continuo para el Instructor Virtual. ¿Me confirman por favor si ya es visible en el grupo? Sí, señor, profe. Esto sería entonces para que por favor nos colabore, por obvias razones, pues con toda la objetividad que los caracteriza, con todo el profesionalismo que nos caracteriza y obviamente entendiendo de nuestra parte que es un proceso que nos va a permitir hacer mejoramiento continuo y muy seguramente corregir muchos aspectos y mejorar otros tantos para que los procesos de formación cada vez sean más adecuados o más de mayor calidad, si se permite el término. Eso sería, mis estimados. Entonces, de mi parte les agradezco infinitamente la atención. Quedamos prestos para atender cualquier duda o inquietud que se presente, tanto hoy como en diferentes escenarios. Y Profe, por una supuesto, preguntita. señor, sí, señor, Profe, lo que pasa es que como yo le había comentado que subí la evidencia del mural, sí, señor. pero no tengo habilitado el otro. Espero hasta que se restablezca Sayuna. Sí, como les estaba indicando, les estoy indicando en pantalla, el problema es que algunos usuarios, como en el caso de ustedes, les permite ya el ingreso a Sayuna. En el caso de los que tenemos roles tipo instructor o algunos otros roles, como pueden observar, no nos está dejando. ¿Qué debo hacer ahí? Tal y como le comentaba vía celular, debo esperar al restablecimiento, que nos restablezcan a nosotros, que se reconfigure todo el tema de instructores para hacer el siguiente procedimiento. Debo colocarle una nota no aprobatoria para que me permita habilitar el otro intento, porque nos va a aparecer como intento inconcluso o sin adjunto o sin soporte. Pero entonces no se vaya a preocupar, simplemente va a aparecer, por ejemplo, en calificación 50, pero es la única manera para que nos deje habilitar el otro intento, ¿de acuerdo? Listo, profe, listo. Eh, Pues era para eso. exactamente, entonces ahí haremos lo propio. Vea, mire, aquí Listo. nuevamente vuelve a pasar. Bueno, listo, profe. Y ya estamos en contacto, yo le habilito el otro intento, usted monta, inmediatamente usted monte la evidencia, desaparece el intento anterior y aparece ya la calificación final. Listo, profe, gracias. Perfecto. Listo, entonces, no siendo más y de mi parte agradecerles infinitamente. Muchas gracias por la información. Muchas gracias, José. Ahí nos comparte una imagen bastante interesante que podría o debería estar en, en algunas de las infografías. Y me cuentan por favor si alguien va a trabajar en equipo, van a trabajar de manera grupal la evidencia para tenerlo en cuenta y por supuesto que ustedes puedan aprovechar al máximo el tiempo. No siendo más, les agradezco infinitamente, muchísimas gracias,
una feliz noche a todos y nos encontramos pronto. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, Feliz profe. noche. Feliz noche. Gracias, Vale, Estoy gracias. concentrado haciendo esto. Gracias, feliz noche a todos. Gracias, profe. Feliz noche.